Todo comenzó cuando un parto rutinario se convirtió en una pesadilla médica y los médicos se encontraron en una situación sin salida. Pero cuando el shock dio paso a la ira, llamaron inmediatamente a la policía. En la unidad de partos de alto riesgo del Hospital General de Mercia reinaba una tensión palpable. La doctora Emily Martins, obstetra principal, recorría la sala mientras su equipo se preparaba para un parto que prometía ser cualquier cosa menos ordinario. Los monitores pitaban sin parar, siguiendo el ritmo irregular del corazón del feto en peligro. La presión está cayendo, informó una enfermera con voz tensa por la preocupación. La doctora Martins frunció el ceño, repasando mentalmente las posibles complicaciones. La madre, Laura Johnson, yacía en la mesa de operaciones con los ojos muy abiertos por el miedo. Algo en este caso la inquietaba desde el principio, resultados contradictorios en las pruebas, características inusuales en el desarrollo fetal. Ahora, cuando se acercaba el momento de la verdad, su instinto le gritaba que estaban entrando en aguas desconocidas. La cesárea se realizó con precisión quirúrgica. Cuando la doctora Martins hizo el último corte, todos contuvieron la respiración. El bebé salió al mundo y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo llanto. El corazón de la doctora Martins latió con fuerza mientras examinaba rápidamente al recién nacido. Su apariencia era ligeramente inusual, nada grotesco, pero una combinación de pequeñas anomalías y un tono púrpura en la piel despertó alarma en su mente experimentada. El bebé respiraba con dificultad. Su diminuto pecho subía y bajaba con enorme esfuerzo. «Llamen urgente al equipo de cuidados intensivos neonatals», ordenó la doctora Martins. Su calma externa contrastaba con lo que sentía por dentro. Cuando el neonatólogo entró corriendo, la doctora Martins cruzó la mirada con su anestesiólogo, el doctor Williams. Entre ellos hubo un entendimiento silencioso. Esto iba más allá de las complicaciones estándar. La sala se llenó de un caos controlado mientras los equipos trabajaban para estabilizar a la madre y al bebé. La doctora Martins dio un paso atrás, con la mente enredada. Años de experiencia médica le decían que estaban ante algo sin precedentes, potencialmente peligroso y casi con seguridad no natural. Lo que sea que le hubiera pasado a ese bebé en el útero, ahora luchaba contra el tiempo para descubrir la verdad y salvar su vida. Las horas pasaron en una sucesión de intervenciones. Cada vez que parecía haber progreso, los signos vitales del bebé empeoraban inexplicablemente. Parecía que el organismo del pequeño se resistía a todos sus esfuerzos. El doctor Ramírez, genetista jefe, irrumpió en la sala con una tablet en la mano. Nunca había visto nada igual, dijo, mostrando a la doctora Martins los resultados del análisis genético urgente. Estos marcadores son antinaturales. Algunos ni siquiera tienen sentido. Un escalofrío recorrió la espalda de la doctora Martins. Sus peores sospechas se confirmaban con cada minuto. Al amanecer llegó la cruda realidad. A pesar de todos los esfuerzos, el estado del bebé seguía crítico y no respondía a nada. Habían usado todos los tratamientos estándar de su arsenal médico, pero el niño se encontraba en un peligroso limbo entre la vida y la muerte. La doctora Martins salió de la UCI. Su bata estaba empapada de sudor. Sus pensamientos corrían desbocados. Sabía lo que tenía que hacer a continuación y el tiempo se agotaba. Encontró a Laura Johnson en una habitación individual, recuperándose de la cesárea. Los ojos de la joven madre estaban enrojecidos y su rostro pálido por la ansiedad y el cansancio. «Hay una posibilidad, pero necesitamos tu ayuda, Laura. En tu embarazo hubo anomalías que nunca habíamos visto antes. Para salvar a tu bebé necesitamos entender qué pasó». La esperanza en el rostro de Laura se transformó en un terror evidente. La doctora Martins reconoció de inmediato esa expresión, la de alguien que oculta un secreto oscuro y potencialmente peligroso. «Todo lo que nos cuentes quedará en confidencialidad», le aseguró la doctora Martins, inclinándose hacia ella. «Pero necesitamos la verdad, y la necesitamos ahora. La vida de tu hijo depende de ello». Los ojos de Laura recorrieron la habitación como buscando una salida. Al no encontrarla, tomó una respiración profunda y entrecortada. «Yo hice algo», susurró con voz temblorosa. «Pensé que lo arreglaría todo, pero salió terriblemente mal». El corazón de la doctora Martins latía desbocado. Iba a escuchar una confesión que podría sacudir al mundo médico hasta los cimientos, y lo más importante,
que podría ser la clave para salvar la vida del bebé. Con lágrimas rodando por su rostro, Laura sintió y comenzó su confesión. En sus palabras se sentía el peso de una decisión que tomó sin querer. Todo empezó hace 6 meses, susurró, con la mirada perdida en los recuerdos. Mi mejor amiga Emily organizaba una de sus famosas fiestas en casa. No debí ir. Estaba de mal humor, me sentía sola y miserable después de nuestra ruptura. La doctora Martín se escuchaba atentamente, consciente de la importancia de cada detalle. El vino corría a raudales y perdí la cuenta de cuántas copas bebí, continuó Laura con voz quebrada. El marido de Emily, Jason, también estaba allí y también había bebido. Empezamos a hablar, a reír. Fue agradable volver a sentirme deseada. Hizo una pausa, respirando entrecortadamente. Una cosa llevó a la otra. Y, Dios, me da tanta vergüenza. Terminamos en la habitación de invitados. Todo pasó rápido y ambos nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error terrible. La doctora Martín se asintió con empatía, animándola a seguir. Unas semanas después me bajó la regla, o eso pensé. Cuando el test dio positivo, sentí que mi mundo se derrumbaba. La culpa era insoportable. Emily es como una hermana para mí y yo la traicioné de la peor manera posible. Laura se aferraba a la sábana del hospital. Pero no era solo culpa. Tenía miedo de que el bebé se pareciera a Jason, esos rasgos tan característicos, esos ojos azules penetrantes, esa mandíbula fuerte. No soportaba la idea de mirar a mi hijo todos los días y ver la prueba de mi traición. Su voz bajó a un susurro. Y entonces recordé una conferencia que escuché en la universidad. Incluso entonces era muy polémica. El Dr. Josh Taylor, un genetista brillante, hablaba del potencial de la edición genética embrionaria. Dijo que estábamos al borde de poder cambiar rasgos físicos, curar enfermedades genéticas antes del nacimiento. Los ojos de la doctora Martins se abrieron de par en par al entender hacia dónde iba la historia. Sé que suena loco, dijo Laura, hablando ahora más rápido. Pero me obsesioné con la idea. Si pudiera cambiar unos pocos genes, tal vez borrar cualquier rastro de Jason en el bebé, podría guardar mi secreto. Tal vez podría mirar a mi hijo sin recordar mi horrible error. Soltó una risa amarga. Claro que sabía que era ilegal, pero estaba desesperada. Pasé semanas investigando en la dark web, usando VPN, siguiendo pistas que no llevaban a nada. Ya estaba a punto de rendirme cuando por fin contacté con alguien que dijo que podía ayudarme. La voz de Laura se convirtió en un susurro. Estaba tan cegada por el miedo y la culpa que acepté. Le permití hacer el procedimiento, rezando para que solucionara todos mis problemas. Pero ahora... Miró hacia la UCI y sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas. Ahora entiendo que quizás condené a mi bebé a la muerte por mi propio egoísmo. La doctora Martins se inclinó hacia adelante. Su mente estaba sacudida por la confesión de Laura. Laura, dijo suavemente pero con firmeza, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de ese procedimiento. ¿Qué exactamente iba a hacer el Dr. Roth? ¿Mencionó genes específicos o métodos? Laura temblaba mientras continuaba su confesión, cada palabra mezclada con miedo, arrepentimiento y una desesperada esperanza de que su honestidad pudiera salvar a su hijo. La primera intervención fue cuando tenía solo 6 semanas de embarazo, comenzó, mirando al vacío. El Dr. Roth usó un método que llamó CRISPR-13 Enhanced. Dijo que era mucho más preciso que los métodos tradicionales, que podía dirigirse a genes específicos responsables de rasgos físicos. Sus manos temblaban al hablar. La intervención fue sorprendentemente rápida. Una aguja fina, un segundo de molestia y listo. El Dr. Roth me aseguró que todo había salido perfecto. Su voz se quebró. Durante varias semanas realmente sentí alivio. Pensé que lo había arreglado todo. La doctora Martins se acercó más, sintiendo que se acercaban al núcleo del problema. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo iba mal? Laura cerró los ojos, recordando el momento en que su mundo empezó a derrumbarse. Fue en la ecografía de las 12 semanas. Nunca olvidaré la cara de la obstetra. Siguió frunciendo el ceño ante la pantalla, llamó a colegas. Usaban palabras como anómalo y sin precedentes.
Las lágrimas corrían por su rostro. El bebé se estaba desarrollando mal. La columna se curvaba de una forma imposible. A la doctora Martins se le cortó la respiración. El estado actual del bebé cobraba de repente un sentido aterrador. Tuve una crisis nerviosa, continuó Laura. Fui directamente al Dr. Roth. Cada vez que intentaba corregir la lista creciente de anomalías, solo generaba nuevas complicaciones. Era un juego genético peligroso en el que mi futuro hijo era el participante involuntario. El último trimestre fue un infierno, susurró Laura. Los movimientos del bebé eran anormales. A veces sentía que dentro de mí se movían demasiadas extremidades. A veces no podía moverme durante días. La doctora Martins luchaba por mantener la compostura profesional mientras Laura describía su deterioro mental. Tenía pesadillas vívidas en las que veía nacer criaturas más ajenas que humanas. Me volví paranoica, convencida de que algo que no podía entender se apoderaba de mi cuerpo. Una semana antes del parto tuve la última sesión con el Dr. Roth, dijo Laura con voz apenas audible. Estaba diferente, maníaco. No paraba de hablar de la siguiente etapa de la evolución humana y de cómo mi bebé lo cambiaría todo. Miró a la doctora Martins con ojos desorbitados por el terror. Su cuerpo se sacudía con sollozos. ¿Qué he hecho? ¿Qué monstruo traje a este mundo? La doctora Martins respiró hondo. Su mente era un torbellino con lo que había entendido del relato de Laura. Marcadores genéticos extraños, resistencia del bebé a los tratamientos, todo apuntaba a cambios mucho más profundos que meros retoques cosméticos. Mientras reflexionaba sobre la confesión aterradora de Laura, todo se mezclaba en su cabeza. La presión de la situación, el nudo complejo de problemas médicos urgentes, dilemas éticos y obligaciones legales la aplastaba. Tomó aire profundamente, preparándose para la difícil conversación que venía. Laura, comenzó con voz suave pero firme, necesito que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. Al someterte a esa modificación genética ilegal no solo violaste la ley, sino que pusiste en grave peligro la vida de tu hijo. El rostro de Laura se arrugó y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Nunca quise. La doctora Martins levantó una mano. En su rostro se mezclaban compasión y determinación profesional. Sé que estabas asustada y desesperada, pero como profesional de la salud tengo la obligación de informar a las autoridades. El color abandonó el rostro de Laura. Por favor, susurró. Solo intentaba proteger a mi bebé. Entiendo que esa fue tu intención, respondió la doctora Martins, suavizando ligeramente el tono. Pero la ley existe precisamente para evitar situaciones como esta. Las consecuencias de experimentos genéticos sin regulación son... De repente la puerta se abrió de golpe. Entró corriendo la enfermera Anna, con el uniforme desarreglado y los ojos muy abiertos por la urgencia. Doctora Martins, jadeó, el bebé está empeorando. La necesitamos en la UCI ahora mismo. El corazón de la doctora Martins dio un vuelco. Se puso de pie de inmediato y ya se dirigía a la puerta. Ya voy, lanzó por encima del hombro. Laura, dijo rápidamente, quédate aquí. Continuaremos esta conversación después. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética. La doctora Martins corrió por el pasillo, su mente en modo crítico. Al irrumpir en la UCI, le llegó el estruendo de alarmas. ¿Qué pasa?, preguntó, corriendo hacia la incubadora. El doctor Ramírez, que ya estaba allí, respondió con gravedad. Fallo multiorgánico. Las alteraciones genéticas avanzan más rápido de lo que podemos contrarrestar. Las manos de la doctora Martins volaron sobre el equipo. Su mirada saltaba entre los monitores. Aumenten el flujo de ECMO. Presionen con epinefrina. Probemos terapia génica dirigida para estabilizar. Pero apenas pronunció esas palabras, supo que era inútil. Los signos vitales del bebé caían a una velocidad alarmante. El diminuto cuerpo, ya alterado por procedimientos ilegales, simplemente se rendía. Durante 20 minutos agonizantes, el equipo luchó desesperadamente por salvar la vida del bebé.
Pero al final la ciencia y la pericia resultaron impotentes ante la inestabilidad fundamental causada por los imprudentes experimentos del Dr. Roth. A las 10:47 de la mañana la doctora Martins declaró: «Hora de la muerte, 10:47». Su voz fue apenas un susurro en medio del repentino silencio, con las alarmas apagadas. En la UCI se hizo un silencio pesado, cargado de derrota. La doctora Martins cerró los ojos un instante, permitiéndose un segundo de duelo antes de que volviera su máscara profesional. «Tengo que informar a la madre», dijo, volviéndose hacia sus colegas. «Y hay algo más que todos necesitan saber». En la sala de descanso, la doctora Martins transmitió la confesión de Laura a la atónita brigada médica. Expresiones de shock, incredulidad y rabia cruzaron sus rostros al comprender el alcance de lo oído. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Su voz temblaba de emoción contenida. «Todo este tiempo estuvimos luchando contra algo que quizás nunca pudimos entender. Si lo hubiéramos sabido antes, tal vez podríamos haber salvado al bebé», terminó la doctora Liu, su habitual calma reemplazada por decepción y tristeza. La doctora Martins asintió solemnemente. «Sé que todos estamos sintiendo emociones muy fuertes ahora mismo. Lo que hizo Laura fue sin duda egoísta y peligroso, pero recuerden que también estaba asustada, desesperada y manipulada». El doctor Williams soltó una risa amarga. En sus ojos brilló la ira. Con su imprudencia mató a su propio hijo. Se hizo un silencio tenso en la habitación. La doctora Martins miró uno a uno a sus colegas, viendo la contradicción en sus ojos, la lucha entre su juramento de ayudar y su muy humana reacción ante la tragedia. Finalmente volvió a hablar, con la voz cargada de responsabilidad. «Como profesionales de la salud tenemos la obligación de informar. Las implicaciones para la investigación genética, la ética médica y la legislación son enormes». El doctor Williams alcanzó el teléfono en la pared, indignado por el egoísmo y la imprudencia de Laura. «Llamo a las autoridades ahora mismo. Doctor Ramírez, ¿podría informar a la administración del hospital, por favor? Los demás, preparen informes detallados de todo lo que observamos y de todos los tratamientos que aplicamos. Este caso probablemente será estudiado durante años», añadió. Mientras veía al doctor Williams llamar a la policía, la doctora Martins no podía dejar de pensar en Laura, la madre desesperada cuyos intentos fallidos de proteger a su hijo habían llevado a un desenlace tan trágico. Sabía que la conversación que vendría sería una de las más difíciles de su carrera, pero era un paso necesario para enfrentar en toda su dimensión esta situación trágica y sin precedentes. Al acercarse a la habitación de Laura, la doctora Martins se armó de valor. El peso de las noticias que llevaba parecía casi insoportable. Se detuvo en la puerta, respiró hondo y entró. Los ojos de Laura, enrojecidos y angustiados, se clavaron inmediatamente en el rostro de la doctora Martins. En ese instante, antes de que pronunciara una sola palabra, Laura lo supo. De su garganta salió un grito desgarrador, un sonido de dolor puro que parecía venir de lo más profundo de su alma. «No», jadeó entre sollozos. «No, por favor, no». La doctora Martins se acercó rápidamente a la cama. Su compostura profesional se tambaleó ante un dolor tan profundo. «Lo siento tanto, Laura», dijo en voz baja, llena de emoción. «Hicimos todo lo que pudimos, pero las alteraciones genéticas eran demasiado graves. Tu bebé no sobrevivió». El cuerpo de Laura se sacudía con sollozos. Se abrazaba el vientre ahora vacío. «Mi pequeña, mi pobre y dulce pequeña. ¿Qué he hecho?». La doctora Martins puso una mano reconfortante en su hombro, sabiendo que ninguna palabra aliviaría ese dolor.